Reciban un cordial saludo. Soy Marco Antonio Herrera y vamos a iniciar nuestra segunda sesión de espacio abierto de este módulo 12 denominado Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Sean bienvenidos a esta segunda sesión, compañeros que ingresan a esta sesión y a ustedes que ven el video en la plataforma de YouTube. Sean todos bienvenidos. Vamos a trabajar en esta segunda sesión con el siguiente propósito, el cual es proporcionarles acompañamiento académico para que logren o para que comprendan cómo determinar la potencia eléctrica de los electrodomésticos y así como su aplicación, así como la aplicación de las leyes de Ohm y de Watt. Eso es lo que vamos a tratar por esta sesión. Y bueno, estas recomendaciones ya las hicimos la sesión pasada, ya no las vamos a volver a hacer. Nada más reiterar la organización de su tiempo para cumplir con todos los elementos de la plataforma, ¿sí? Entonces, consideren eso, traten de no incurrir en plagio. Les decía la sesión pasada que tenemos ya más de 20 generaciones dando este módulo y bueno, pues conocemos ya los sitios de donde se guían, ¿no? Por los mismos errores que tienen esas páginas y ustedes también los copien. Entonces, evítense ser sancionados por la cuestión del plagio. Bueno, acá de los recursos, espero que ya hayan revisado la mayoría de los que están por acá. En esta segunda sesión vamos a abordar precisamente lo que es la ley de Ohm y la ley de Watt, y para resolver precisamente nuestra actividad integradora número 2. Entonces, también la invitación para que participen en el foro aprendiendo. Ahí estamos viendo precisamente o comentando sobre sobre la importancia de la electricidad y el magnetismo. Y también, pues, algunos experimentos nos sirven para identificar este fenómeno de la electrostática, ¿sí? Bueno, recuerden hacer sus dos actividades integradoras, las dos formativas, y trabajar también sus actividades socioemocionales. La sesión pasada comentamos un poquito sobre la importancia del foro aprendiendo, y siempre hago esta, pues, especie de analogía, ¿no? Comparación pudiera ser también. Cuando nosotros estudiamos de manera presencial, pues tenemos que asistir a una escuela, portar un uniforme, cumplir con un horario de entrada, un horario de salida. Bueno, en la primaria tenemos un maestro, en secundaria vamos teniendo maestros de acuerdo a cada materia, y cada maestro pues tiene sus diferentes formas de trabajo, ¿no? Cada maestro les pide una libreta o que la forren de tal color. Son hábitos que se van creando hoy. Aquí en la educación en línea, pues también hay situaciones muy particulares. Y esas son las correspondientes al foro aprendiendo. Como ustedes saben, pues, en el módulo 12, pues todo lo que se trabaja en línea lo pueden ver, ¿no? Es visual. Y pues la importancia de esto es que ustedes tienen que crear el hábito de la lectura, precisamente para poder desarrollar la comprensión de todo esto que estamos analizando. El hábito de la investigación y análisis de la información, bien para saber qué sí es útil, qué no es útil, porque hay mucha información, pero no toda es útil, ¿verdad? Entonces se llama discernir o discriminar. ¿Qué información sí me sirve y qué información solo está ahí de relleno? También el hábito de la redacción y la escritura. Este hábito que es muy importante y será muy importante para ustedes en un futuro académico, bueno, incluso con sus hijos, para enseñar o aprender a escribir lo que pensamos. No es tan sencillo como parece. Saludos a quienes están acá. Gracias, Marta. Hace rato ya vi que habían entrado. Clementina, Elvia, ya habían entrado previamente. Bienvenida. Ya está conectando Olga, me parece. Entonces, bueno, esos son hábitos el hábito de redactar lo que pensamos y escribirlo es muy interesante y yo los invito a desarrollarlos
¿Cómo se pueden desarrollar? Los hábitos son actividades que se hacen poco a poco y cuando nos damos cuenta, pues ya las desarrollamos de manera pues casi rutinaria, ¿no? Entonces, trabajen, participen y desarrollen estos hábitos comentados, los cuales pues, corresponden a nuestro modelo educativo en línea. Aquí, como ustedes saben, pues, no tenemos un horario, no tenemos que portar un uniforme, pero hay cuestiones que se les piden en la plataforma que sí los van sirviendo a ustedes como estudiantes y los van formando. Y eso es la participación en el foro aprendiendo. Entonces, dense el tiempo de redactar, de escribir, practicar la redacción, ah, pues reforzar las reglas de ortografía. Saludos, saludos a todos. Buenas noches. Entonces, bueno, desarrollen esos hábitos. Aquí esto me los comparto, bueno, lo que es la importancia de la lectura y, bueno, una de las que hago observación siempre es de las que es la facilidad o lo que implica leer es la capacidad que nos permite lograr la capacidad de exponer nuestros propios pensamientos. Algo que no todos logran porque muchos a lo mejor tienen buenas ideas, o a lo mejor tienen ideas, pero no son capaces de exponerlo porque no tienen esa capacidad. Y eso se va logrando poco a poco, ¿no? Bueno, el horario de clases ya quedamos que van a ser los miércoles y viernes de 7 a 8. En la pizarra de sesiones, ahí aparecen los videos de las sesiones, las invitaciones, el foro de novedades, ahí les coloqué ya algunos recursos, espero que ya los hayan revisado, porque ahí vienen pues precisamente varios que vamos a repasar en esta sesión. Bueno, es el horario en el que lo pueden encontrar si es que requirieran el apoyo así de manera síncrona, o si no, a través del mensajero y el correo institucional. Hasta acá le dejamos ahorita. Y bueno, recuerden que venir a estos espacios no solo es asistir, hay que participar, ¿sí? Espero que hayan traído su calculadora, porque vamos a hacer unas operaciones en un ratito más. Hasta acá le dejamos ahorita y avanzamos a nuestra actividad integradora número 2, la cual lleva por nombre la física de los electrodomésticos. Aun cuando pareciera que los electrodomésticos no tienen que ver nada con la física, pero pues sí, ¿no? Hay muchas cuestiones. La cuestión nada más de la electricidad y el magnetismo, pues son pues, aspectos que se analizan en la física moderna, y tienen que ver con esto, ¿no? Acá vamos a ver las cuestiones de potencia y, y voltaje y otras cuestiones más. Entonces, bueno, ¿qué van a entregar? Un documento de texto, puede ser en Word o en alguno de las de software libre, pero que sea un documento de texto con la solución de las incógnitas solicitadas. Recuerden que es importante, y por eso lo puse en este color, indicar los procedimientos, ¿sí? Eso es lo que como asesor virtual voy revisando. ¿Qué coloca en el procedimiento? Pues, identificó los datos, puso la fórmula que va a utilizar, sustituyó adecuadamente las, los datos conocidos, identificó la incógnita, también identificaron las unidades de medida que se requieren, y bueno, eso es lo que se les toma en cuenta, porque si ustedes nada más colocan una parte, la fórmula y un resultado, pues, ¿cómo se podría evaluar eso? Pues nada más una parte, solo enviaron la fórmula, pero no sé si con ese procedimiento llegaron al resultado. Entonces, tienen que colocar el procedimiento. Puede ser, algunos lo colocan paso a paso, o, bueno, por lo menos colocar la identificación de los datos y la sustitución, ¿no? Eso tienen que hacer. También se puede hacer a mano, pueden hacerlo en su libreta. Traten de hacerlo con lapicero, con lápiz. Muchas veces no se alcanza a leer correctamente. Y si toman una fotografía, una imagen con su celular, pues que éste esté perpendicular al documento. No desde donde están sentados y desde ahí le toman la foto al documento que está enfrente,
porque no sale correctamente. Entonces pongan la cámara encima de su documento y tomen su, ¿sí? Y lo pueden colocar. Así que para aquellos que en esta más, bueno, módulos en los que tenemos que utilizar herramientas para educar las ecuaciones, algunos pues, no se les facilitan, pero sí lo pueden hacer a mano de manera correcta y colocar la fotografía o la imagen de ese documento, ¿sí? Bueno, a algunos de ustedes les pregunto, están por acá unas compañeras, Olga, Clementina, Elvia o Marta, ¿ya leyó la actividad 2 o ya la empezó a realizar? Creo que algunos de ustedes ya la habían entregado, ¿verdad? No recuerdo. Bueno, les pregunto a ver si me pueden contestar. Pueden abrir su micrófono si es que tienen oportunidad, o en el chat ahí les hablaba precisamente de que uso esta plataforma de Zoom porque los puedo escuchar, ¿no? A diferencia que transmitiera yo en YouTube, pues ya ustedes nada más los podría leer, pero acá los puedo escuchar, las puedo escuchar. Marta dice que aún no la empieza a realizar, pero ya empezaste a leerla, ya más o menos viste como de qué trata. Marta, bueno, ¿alguien más que ya haya identificado algo de la actividad? Es una de las actividades, dos actividades más sencillas del módulo. Obviamente, bueno, muchos son conceptos nuevos, pero no hay que hacer tantas operaciones como la primera. Olga dice que ya la empezó, qué bueno. Marta ya también ya la revisó, Elvia ya la revisó. Y Clementina ya la leyó, pero aún no la... Ah, muy bien. Bueno, en esta segunda actividad vamos a tratar uno de los temas también, una de las dos de las leyes más importantes en lo que es el de la electricidad, que es precisamente la ley de Ohm y la ley de Watts, ¿sí? Y bueno, si ustedes ya dicen, ya leyeron, vean que nos plantea primeramente un ejercicio, una solución, algo que pudieran ustedes llevar a su vida cotidiana, sobre todo cuando están haciendo alguna reparación o van a construir algo. Entonces, acá habla de que en una habitación se va a colocar una instalación eléctrica. Ustedes conocen qué es una instalación eléctrica para empezar, porque si no, por ahí luego estamos hablando de cosas o términos que no conocemos y desde ahí empieza la duda, ¿no? Pues quién sabe qué será eso. Pero a lo mejor alguien sí conoce y nos lo puede compartir. ¿Qué es una instalación eléctrica? Entonces, a ver, los leo. ¿Qué será? ¿Dónde la vemos? ¿Dónde la tenemos? Bueno, Clementina nos dice que es conectar cables. Tiene que ver con conectar cables. Marta, la electricidad en el interior de un hogar. Bueno, acá en este caso, como habla de electrodomésticos, pues es un hogar, pero también puede ser en la industria. El alumbrado público es una instalación eléctrica. Bueno, tiene que ver precisamente con cables a través de los cuales eh, pasa el flujo eléctrico, ¿no? A nosotros, si ustedes se dan cuenta, en nuestra casa es todos los conectores, apagadores, tomacorrientes, todos están, eh, llevan un cable, ¿no? Lo que nos menciona Elvia es el cableado de una vivienda, negocio, etcétera. Muy bien, es el cableado eléctrico. Esos cables, en nuestras casas tenemos, bueno, les comento antes, hay dos tipos de electricidad. La electricidad directa, que son las que nos dan las pilas, las baterías, bueno, como la del carro, o las baterías para los juguetes o para el control, esa es corriente directa o voltaje directo, y el que llega a nuestras casas es voltaje alterno, que es el que nos manda Comisión Federal de Electricidad. Olga dice que ha realizado pequeñas composturas. Ah, muy bien, entonces ya más o menos has visto tu instalación. Bueno, entonces todo eso lleva el flujo eléctrico. A nuestra casa lo manda a comisión a través de los cables que están en los postes, o en algunas partes va subterráneo, ¿no? Llega nuestro medidor, que es el que va a medir precisamente cuánta electricidad consumimos, de la que nos proporciona comisión. Comisión nos manda
El voltaje normalmente nos manda 110, 120 volts, y este voltaje lo utilizamos para hacer que los electrones fluyan a través del conductor y que estos proporcionen lo que es la corriente eléctrica. Ese movimiento de electrones genera esa corriente eléctrica. Entonces tenemos la corriente, tenemos dos tipos de voltaje. Voltaje directo de las pilas y el voltaje alterno que está en nuestras casas. Por eso, en nuestras casas tenemos dos cables que llegan siempre a nuestro apagador o al tomacorriente, uno que lleva el voltaje y uno que es el neutro, ¿no? Para cerrar el circuito. Ahí entro con un nombre. Bueno, ojalá nos compartas tu nombre, quién como personal, para saber quién eres. Entonces, eso es una instalación eléctrica, ¿no? Y en todas las casas, les digo, todos los negocios que tienen luz o que emiten luz, se utiliza la luz para iluminar, pues tienen una instalación eléctrica, ¿sí? Y esa instalación, saludos, Eresvita, muy bien, bienvenida. Y todos esos cables tienen ciertas características. Nos decía en el chat Olga, que dice que ha realizado composturas. Bueno, seguramente has visto que hay cables más gorditos, por decirlo de alguna forma, y hay unos más delgaditos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una capacidad para transportar o para que por ese pase la corriente. Muchos de ustedes seguramente deben tener una bomba o una cisterna y tienen una bomba. Para que esa bomba funcione bien, tenemos que utilizar un cable específico de un calibre determinado. No cualquier calibre puede funcionar. Por ejemplo, el cable de nuestro celular, pues no podría alimentar a la bomba, ¿no? Se quemaría luego. Son muy delgaditos. Entonces, ahí necesitamos un cable o un cable más grueso, de un calibre mucho más grande, ¿no? Así que, bueno, eso tendríamos que ir viendo. Y eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, aquí se entiende que en esta habitación que se está construyendo o se está remodelando, se va a hacer una instalación eléctrica nueva, ¿no? Y la persona que está capacitada para eso, más o menos hace un estimado de cuántas cosas podrían conectarse para determinar qué calibre es el que va a utilizar, ¿sí? Y ve que pues van a conectarse dos focos, una plancha, un televisor y un ventilador. Y todos ellos se van a conectar al voltaje que nos suministra Comisión Federal. Por eso es que va a colocar los diferentes tomacorrientes y para los focos, pues los apagadores, ¿no? Pero bueno, puede ser que en algún momento todos estén funcionando, ¿no? Que tengamos los dos focos, la plancha, el televisor y el ventilador encendidos. Entonces, esto hace que tenemos acá, por ejemplo, como un tubo de manguera, ¿no? Y por ese tubo de manguera, pues nosotros sabemos que pasa el flujo, el agua, ¿no? A través de este. Entonces, pero acá van a ir pasando los electrones, ¿no? Los electrones acá van a ir fluyendo. Este, bueno, yo no se voy a poner signos negativos porque la E no me sale muy bien. Entonces, pasan, no uno, pasan, ya vimos en el ejercicio de la sesión pasada, que pasan millones y millones de electrones, ¿no? Por segundo. Entonces, bueno, pero obviamente cuando se desprende nada más un foquito, pues no se utiliza toda la capacidad del conductor, pasan unos cuantos, o con unos cuantos es suficiente. Pero cuando se conectan todos, la demanda, por decirlo así, de corriente va a ser tanta que el conductor pues tiene que suministrar más agua, ¿no? Como desde sin una analogía de una manguera. Este, necesito más agua para llenar algún depósito, pues le abro más a la llave, ¿no? Entonces acá va a fluir más corriente, pero esa corriente, como ven, se van empujando unos con otros y también con el cable.
Esta fricción hace que el cable también se caliente. Seguramente ustedes han sentido eso, ¿no? Cuando están funcionando, por ejemplo, el cable de la plancha, ¿no? Ese se calienta bastante porque requiere muchos electrones. Y esos electrones no viajan así ordenaditos, viajan chocando unos con otros y empujándose y contra el conductor, que normalmente es de cobre, ¿sí? Bueno, eso es lo que va a suceder acá. Por lo tanto, el profesional que va a hacer la conexión necesita determinar de qué cabe. Así que la primera parte de nuestra actividad viene en conocer cuál será la potencia. En la sesión del día miércoles vimos que era la energía potencial, no sé si ya revisaron el video, casi en la parte final. Vimos que era la energía potencial y precisamente para que estos electrones se muevan requerimos cierta potencia, o más bien para que los electrodomésticos funcionen requieren de cierta potencia. Y también, pues, pero esa potencia va a depender del voltaje y la corriente que desarrolle. Entonces, bueno, acá vamos a ver qué es la potencia eléctrica, o cómo poder calcular la potencia de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo. Para entender qué es la potencia, vamos a auxiliar de un recurso educativo que nos va a proporcionar esta información. Entonces, vamos a verlo y qué es la potencia. Lo vemos y después comentamos un poco. En los videos anteriores hemos repasado algunos de los elementos fundamentales de un circuito eléctrico, pero hay otro que también está presente, la potencia. En términos generales, potencia es la velocidad con que se realiza un trabajo. Por ejemplo, un automóvil con un motor potente podrá recorrer una distancia a menor tiempo que un pequeño auto compacto. En el mundo de la electricidad también existe la potencia, que es la fuerza con la que un dispositivo eléctrico realiza un trabajo, como una lavadora, una aspiradora, la luz de una lámpara o un motor eléctrico. Para medir la potencia eléctrica, se utiliza el watt como unidad de medida. Es común utilizar también sus múltiplos, como kilowatt, que representa 1000 watts, y megawatt, que representa 1.000.000 de watts. La ecuación para obtener la potencia de una carga en un circuito eléctrico de corriente directa es la multiplicación del voltaje por la corriente que consume. Si tengo una resistencia eléctrica, al aplicarle 10 volts, circulan 2 amperes, su potencia es de 20 watts. En los circuitos de corriente directa, el voltaje no cambia en el tiempo, porque la corriente y la potencia se mantienen constantes. Para los circuitos de corriente alterna, la ecuación es diferente, ya que el voltaje sí varía a través del tiempo, lo que provoca que la potencia también varíe. Pero en otro video profundizaremos en lo que es la corriente alterna. Ahora utilicemos una analogía con el funcionamiento de una rueda hidráulica para comprender mejor el funcionamiento de la potencia en un circuito eléctrico. La velocidad con la que la rueda gira depende de la altura de la cascada y de la cantidad de agua que fluye en ella. La altura representa el voltaje y el torrente de agua representa a la corriente eléctrica. Entre mayor sea la corriente de agua, la rueda tendrá mayor potencia de giro. En un dispositivo eléctrico, entre mayor sea la corriente, mayor será la potencia que consuma y por lo tanto será mayor el gasto de energía eléctrica. Algo similar se aplica para cualquier dispositivo eléctrico que tengamos en casa. Un calefactor eléctrico de 1500 watts calentará más que uno de 1000 watts, pero tendrá un mayor consumo de energía. O una licuadora con un motor de 1000 watts podrá triturar hielo sin dificultad, no así una con un económico motor de 300 watts. La potencia eléctrica está presente en cada uno de los aparatos eléctricos y electrónicos que utilizamos en nuestra vida diaria. Para conocer la potencia que consume un dispositivo eléctrico, puedes revisar una etiqueta o placa adherida al mismo, generalmente en la parte trasera, ya que por ley todos deben indicar la potencia que utilizan. En esta placa se debe indicar el voltaje y la potencia que consume. Así como la potencia está reflejada en muchas acciones de la vida diaria,
también es utilizada en los dispositivos eléctricos que utilizamos diariamente dentro y fuera del hogar. Bueno, acá vamos a retomar algo que nos menciona acá, la analogía de este molino de agua. En nuestra casa tenemos un voltaje que es fijo, que les decía que es el que nos suministra Comisión Federal de Electricidad. La corriente va a depender de la potencia de nuestro dispositivo, ¿sí? Y todo esto pues va a dar la corriente por el voltaje, va a dar la potencia. Ahorita, por ejemplo, yo tengo prendido un ventilador porque se siente mucho calor por este rumbo. Y bueno, ese ventilador tiene diferentes niveles de potencia. En un primer nivel de potencia, pues las aspas giran a cierta velocidad. Cuando no hace mucho calor, pues con esa velocidad es suficiente. Pero si se siente demasiado el calor, entonces lo que hago es incrementar la potencia. ¿Cómo lo incremento? Pues incrementando también, como acá, el flujo de agua, ¿no? Anteriormente tenía poquita corriente, les decía, en un nivel del ventilador, un nivel de potencia, en el nivel uno, pero cuando la aumentamos al nivel 2, pues requerimos mayor corriente. Para desarrollar esa potencia requiero mayor energía. En este caso es energía eléctrica, ¿no? O corriente eléctrica. Entonces, para que pueda funcionar mi ventilador, ¿sí? Y el voltaje, ese permanece constante. Entonces, esta potencia se va a determinar en unidades de watt, ¿sí? Y eso es lo que nos explica bueno, lo que vamos a tratar de resolver en este ejercicio. Pero es importante entender qué es la potencia eléctrica, ¿sí? Entonces, un ventilador, les decía, o incluso pues una plancha también, ustedes que seguramente la han usado, tiene diversos niveles para el tipo de ropa, ¿no? Y eso lo que hace es variar el calor que emite la plancha, ya sea disminuyendo o aumentando la potencia. Hay telas que no requieren tanta potencia, es decir, requieren una emisión de calor muy pequeña y por lo tanto, pues eh, no requieren menor corriente también. Pero, por ejemplo, para planchar un pantalón de mezclilla, que son más duros, una tela más gruesa, pues sí requerimos mayor potencia. Así que, pues, incrementamos la corriente. Y al incrementar la corriente, pues también incrementa el gasto porque tenemos que pagar más por haber consumido más. Es así como el agua, ¿no? Acá, por poquita agua, pues pagamos cierta cantidad, pero al aumentar el consumo de agua, obviamente también tenemos que pagar mucho más, ¿sí? Eso era para que entendieran precisamente qué es la potencia. Ahora me voy a regresar nuevamente a la actividad. Y bueno, acá ya vimos precisamente qué es la potencia. Eso tiene que ver también con dos, dos conceptos o dos leyes múltiples de que son fundamentales. La ley de Ohm y la ley de Watt, que ahorita analizaremos, ¿no? Esa ley de Watt que ahorita mencionaba el maestro youtuber, que viene del producto del voltaje por la intensidad de corriente. De tal manera que al multiplicar volts por amperes, nos quedan watts, ¿sí? Y bueno, esa es por lo tanto, la potencia se mide en esa unidad, en watts. Y aquí tenemos varios electrodomésticos. En el primer punto, ustedes van a tratar de resolverlo, por eso les dice que trajeran su calculadora. Vamos a encontrar la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo. ¿Qué proponen para poder encontrar la potencia total? ¿Cómo lo empezarían a resolver ustedes? Total quiere decir de todos, ¿verdad? Entonces, la potencia de todos los aparatos funcionando. Acá me da la potencia de cada uno de ellos. ¿Qué podríamos hacer? Olga nos dice sumando los watts de todos los aparatos. Y Marta, pues a través de una suma. Bueno, a ver, traten de colocar ahí en el chat su resultado y veremos si es correcto, ¿sí? La suma de las potencias parciales, ¿sí? Sumar, muy bien, bueno, nos dice Clementina y Elisbita también nos dice lo mismo.
Bueno, entonces acá para este punto, la potencia total, ya lo dijeron ustedes, va a ser igual a las potencias parciales, ¿no? Vamos a poner como la potencia 1 más la potencia 2 son 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a considerar el foco como una sola, ¿no? Potencia 3 más la potencia 4. Entonces, acá ya alguien creo que ya encontró el resultado. Ok, Marta ya nos lo da. Bueno, recuerden nada más que la unidad de potencia es watt, pero con W mayúscula, ¿sí? Entonces ponemos W mayúscula. Muy bien, Marta, bueno, ya Marta ya participó, ya nos dio, todas de hecho ya comentaron, pero Marta ya nos da un resultado. ¿Alguien más coincide con ese resultado? Chequenlo, bueno, saquen su calculadora, vayan sumando y vean si es la potencia que ustedes tienen. Ver a alguien más, alguien más. Una suma no es tan difícil, incluso la pueden hacer ahí a mano, ¿no? Ok, Olga también coincide. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ese punto ya está resuelto. Ya lo resolvieron ahorita. Ya tenemos la potencia a través de las sumas parciales de cada una de esas potencias, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos focos. Muchos ya llegaron al resultado, ¿sabe? Porque aquí hay una potencia sería de 14, pero aquí hay que sumar dos, entonces serían 28, ¿verdad? Qué bueno que algunos se logran. Ah, muy bien, Teresita, qué bueno. Bueno, ya tenemos entonces la potencia total, ¿sí? Para poder encontrar, bueno, ese sería ya está resuelto. Ahora nos pasamos al punto de abajo. Para poder encontrar ahora cuál es la corriente total que debe circular por el cable que alimenta toda la instalación de la habitación cuando los aparatos están funcionando. Y acá, como yo le puse, hay que utilizar la ley de Watt. Así que pues para saber qué es la ley de Watt, pues vamos a regresarnos a esto que les estaba yo mostrando acá arriba. La ley de Watt. Bueno, voy a borrar eso porque no me deja dar. La ley de Watt. La ley de Watt dice que el paso de la corriente eléctrica implica forzosamente la liberación de energía potencial. Eso es lo que veíamos ayer, energía potencial eléctrica, que se almacena mediante voltaje. Por lo que la ley de Watt establece que el producto va a ser igual al producto del voltaje de un circuito por la corriente que circula por él, ¿sí? Entonces, todos nuestros electrodomésticos tienen ciertos circuitos y esa potencia va a depender del voltaje y la corriente que pasen por él. Acá vean sus unidades, vean cómo se escriben con ampere, con A mayúscula, no con A minúscula. Este es el símbolo correcto, son los símbolos correctos. Por eso les dije hace rato la importancia de leer y comprender bien. Entonces tenemos nuestras tres variables de la fórmula de Watt y sus diversas unidades, ¿no? Bueno, esta ley de Watt tiene mucha relación con la ley de Ohm, así que de una vez vamos a aprovechar y vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley en la electricidad que establece que la fuerza de una corriente eléctrica, es directamente proporcional a la diferencia de potencial, que también se llama voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Para poder, o sea, prácticamente lo que nos dice ahí es esto, ¿no? Lo que está acá, que la corriente, la continua es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. También lo podemos ver de esta forma, ¿no? Y es igual a B sobre R, sobre la resistencia. Y voltaje sobre resistencia. Entonces, de esa manera podemos calcular la corriente en un circuito. Acá, para facilitar la comprensión,
se colocan las tres variables de la ley de Ohm en este que se conoce como el triángulo de Ohm. En la parte de arriba va el voltaje, en la esquina izquierda la corriente y en el vértice derecho la resistencia. De tal manera que este acomodo nos permite encontrar esta ley de Ohm. Por ejemplo, si quiero encontrar a qué es igual la corriente, sé que es igual a la división de voltaje entre resistencia, como esta de acá. Si quiero encontrar el voltaje, es igual al producto de estas dos, la corriente por la resistencia. Y eso me va a dar el voltaje, la V. Y si quiero encontrar la resistencia, va a ser igual a la división del voltaje entre corriente. Y cada uno de estos tiene su unidad correspondiente. La corriente en amperes, en volts, y la resistencia, este es un nuevo símbolo que se llama omega del alfabeto griego, que se mide en ohms, que simboliza el ohm, ¿sí? A este físico inglés George Ohm. Entonces, que es como una herradurita, es la letra omega en el alfabeto griego. Entonces, esta ley de Ohm tiene mucha relación, voy a borrar esto, con la ley de Watt, ¿no? Acá les pongo más o menos ilustrado qué es la resistencia, ¿sí? Para entender. Todos los materiales, bueno, algunos se clasifican en conductores, no conductores o incluso en aislantes, ¿no? Hay algunos materiales que permiten que la electricidad, los electrones, fluyan muy fácilmente, como son la mayoría de los metales o casi todos los metales, ¿no? Por ellos fluye muy fácilmente la electricidad, pero hay otros materiales como el plástico, la cerámica, la porcelana, este, que no dejan que los electrones pasen, incluso son aislantes, ¿no? Por ellos no circula la corriente. Por eso es que muchas veces la gente que trabaja con la electricidad se pone unos guantes para que, en el caso de que toquen los cables, pues no circule por ellos la corriente. Y acá, pues la resistencia es la oposición de un electrón a fluir, ¿no? Y el voltaje, por más que lo impulsa, pues no quiere pasar el electrón. Eso es la resistencia eléctrica, ¿no? Bueno, de eso pasamos ahora ya a la ley de Watt, ya habíamos visto. Acá teníamos precisamente de la ley de Ohm la fórmula para calcular la corriente, que es voltaje sobre resistencia. Si esta fórmula la sustituimos en la ley de Watt, que es voltaje por intensidad, en lugar de poner intensidad, ponemos voltaje sobre resistencia, acá lo ponemos. Entonces, voltaje por voltaje nos queda voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y esta sería otra ecuación para encontrar la potencia también en unidades de watt, ¿sí? Y esta la vamos a utilizar en el caso de que tengamos el voltaje y la resistencia, pero no tenemos la corriente. Solamente nos sirve en ese caso. Esta otra fórmula, sustituimos acá lo que es el voltaje de la ley de Ohm. Entonces, en lugar de poner voltaje, ponemos I por R por I, y ahora nos queda I cuadrada por R. ¿Hay alguna pregunta por acá? No, no, la ley de Ohm y la ley de Watt son bien distintas, ¿sí? No, no son iguales. Con la ley de Ohm podemos calcular esta variable que es voltaje, corriente y resistencia. Y con la ley de Watt solamente podemos calcular la potencia, ¿sí? Que es en watts, lo que les digo. Entonces, la ley de Watt nos sirve para encontrar la potencia. Y la ley de Ohm para encontrar cualquiera de estas tres variables, el voltaje, la corriente o la resistencia, ¿sí? Muy bien. Bueno, pero hay tres fórmulas para encontrar precisamente la potencia, ya sea con esta, por ejemplo, en esta segunda fórmula, si no tenemos el voltaje, pero conozco la resistencia y la corriente, pues aplico esta. Y bueno, y la primera que ya teníamos. Si no conozco la resistencia, pero conozco el voltaje y la corriente, pues uso esta. Entonces serían tres fórmulas que tenemos. Ahorita las vamos a ir utilizando, ¿no? Bueno, me regreso a esto. Ya lo cerré.
Entonces, ya acá tenemos estas fórmulas. Y vamos a regresarnos a nuestra actividad para ver esto, la potencia, más bien la corriente total. En el ejercicio ya vimos la fórmula de Watt, que nos dice que la podemos calcular voltaje por intensidad de corriente, ¿sí? Por eso nos dice acá utiliza la ley de Watts. Entonces podemos encontrar la corriente haciendo uso de esto precisamente. Podemos encontrar la corriente total también encontrando las corrientes parciales. Por ejemplo, si quiero encontrar las corrientes de los focos, acá tengo que hacer un despeje. Esta B la voy a pasar de este lado, como acá está multiplicando, pasa del otro lado haciendo la operación inversa. Entonces, para encontrar la corriente, voy a dividir la potencia entre el voltaje, ¿sí? Como son dos datos que ya conozco, tengo la potencia y tengo el voltaje, hay que usar este voltaje. Entonces, para encontrar la corriente de los focos, vamos a suponer que la corriente de los focos es de 28, ¿no? La corriente, perdón, la potencia. O sea, ya sumados los dos focos son 28 watts. Y la vamos a dividir entre 129. Eso me va a permitir encontrar la corriente que pasa por los focos, ¿sí? Esa corriente va a ser nada más las de los focos. Tengo que calcular también la corriente que pasa por la plancha. La corriente que pasa por la plancha es dividir su potencia, o sea, 1400 watts, y lo voy a dividir también entre el mismo voltaje. Entonces, ese es un método para encontrar las corrientes. Y así como encontramos la suma de cada una de estas para encontrar la potencia total, para encontrar la corriente total, puedo ir calculando las corrientes en cada dispositivo, llegar a eso, a la corriente total. Pero también hay un método mucho más corto, que es la corriente total. Acá vamos a trabajar con valores totales. Va a ser igual a la potencia total, o sea, esa potencia que calcularon ustedes en el punto uno, que ya me habían dado su valor, la de este punto uno, más bien de este punto 1, esa potencia entre el voltaje total, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, ¿quién puede encontrar la corriente total? Por este método, utilizando esta fórmula, dividiendo la potencia que teníamos acá entre este voltaje que tengo acá encerrado. A ver, ¿quién nos puede dar? Saquen su calculadora y dividan la potencia total que ya me habían dicho anteriormente entre el voltaje total. Y esa corriente la vamos a dar en amperes, la letra A mayúscula. Por acá alguien ya hizo su operación. Y Marta ya nos da un valor. Bueno, a ver, alguien más coincide con ese valor que nos obtuvo Marta. A ver si alguien más lo puede encontrar. Ya también lo encontró. Elvia dice, nos da la potencia total. No, no, Elvia, esa no era la potencia. Hace rato ya la habíamos calculado. Porque tu valor de 70 no es correcto. No sé de dónde obtuviste 70. Recuerda que son dos focos de 14 watts. Entonces 14 más 14 son 28. Pues por ahí hay un error. Olga también. Bueno, entonces ya coincidimos. Entonces ya tenemos la potencia total. Yo les pido que como ejercicio calculen las corrientes parciales. Ahorita vimos ya la de la plancha. La del televisor sería dividir 190 entre 129 y 85 entre 129 volts. La suma de esas corrientes parciales va a fallar por poquitos decimales, pero va a estar
muy cercana a eso que me están dando. Sí, sí, corrige Elvia, para que veas qué es lo que te falló por ahí. Bueno, Clementina, ya tenemos 4 resultados que sí coinciden. Perfecto. Entonces, bueno, ya nada más de tareas se les pide. Aquí ya encontramos también la corriente total, ¿no? Ahora, para encontrar, y les pido que así como de tarea, que ustedes lo calculen, pero determinando la corriente de los focos, la de la plancha, del televisor y la del ventilador. La sumen, así como corrientes, la corriente total va a ser igual a la suma de la corriente uno más la corriente 2 más las corrientes que nos faltan, ¿no? Así. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Ah, Elvia. Muy bien, Elvia, ya encontraste. Bueno, por ahí hay algún un dato que todavía estás cambiando. Necesitas checar bien tu suma del punto 1, 1, Elvia. Bueno, entonces, así ya encontramos el punto 2, ya lo fuimos resolviendo. Hasta acá hay alguna pregunta y estamos aplicando la ley de Watt principalmente, pero también apoyándonos en la ley de Ohm. ¿Sí? Estamos viendo ya cómo aplicarlas. Entonces ya el punto, hasta acá alguna duda les preguntaban. Entonces, si no, para ir borrando esto y avanzar hacia el punto 1.3, sin dudas. Bueno, entonces avanzamos. Borramos porque voy a borrar esto y avanzamos al punto 1.3. En el punto 1.3, en el punto 1.3 nos proporciona una tabla el ejercicio y nos pide que de acá seleccionemos el calibre más delgado que pueda soportar la corriente. Esa corriente total que calcularon en el punto 1.2, por eso es importante ir resolviéndolo adecuadamente. Muy bien, bueno, es que todo está claro. Entonces, en esta tabla, de este valor de corriente que ustedes obtuvieron en este punto, no, ya me dieron el resultado en el chat, pero no lo damos para que los compañeros que ven el video lo resuelvan. Vamos a seleccionar el calibre más delgado que va a soportar esa corriente. Les decía que, bueno, por ejemplo, si seleccionáramos el calibre 6, pues ese estaría sobrado, ¿sí? Pero no sería el más delgado, sería el más grueso de todos estos que están acá. Obviamente, la soporta hasta 55 amperes, pues puede ser eso. Pero ya en cuestión de trabajarlo, obviamente es un cable que es mucho más grueso, tiene más material de cobre y también eso implica que cueste mucho más, ¿no? 1 metro de este cable es como 3 veces lo que cuesta este cablecito de 18. Entonces es muy caro. Así que pues no sería el más adecuado. ¿Y si se soportaría? Claro que sí, pero no sería el más adecuado, ¿sí? Entonces el más delgado, a ver, ustedes que encontraron la corriente acá, ¿cuál elegirían de todos estos que están en la tabla? ¿Sí? Coméntenlo ahí en el chat. Bueno, entendiendo que, por ejemplo, hay ciertos intervalos, ¿no? Por ejemplo, este cable, este de acá, dice que soporta máximo hasta 7 amperes. O sea, si yo en mi cálculo tuve 8 amperes, obviamente este cable lo descarto completamente porque no podría ser, ¿no? Si tuvo menos de 7 amperes, pues sí, es el adecuado y es el más delgado, ¿no? Este, Este soportaría como de 7.1 amperes o de 7.1 amperes hasta un valor mayor o igual a 10, ¿sí? A 10 amperes en ese intervalo. O sea que si su resultado quedó en este intervalo, entre 7 y 10, pues sí podría ser el adecuado. Si también es
mayor, ya estaría sobrepasando sus límites que marca el fabricante y correría yo el riesgo de que se queme, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, acá ya me están dando cuál sería. Ok, muy bien, correcto. Así es, entonces, bueno, y así sí pueden ir haciendo esto. Por ejemplo, va a soportar desde 10.1 amperes hasta, hasta 15, ¿no? Que es su valor máximo. Recuerden que por eso nos dan los fabricantes una especificación y hay que seguirla, ¿no? Si nosotros, sobre todo acá en México, estamos muy acostumbrados, no importa, pues dicen que soporta tanto, como las camionetas, ¿no? Soporta 3 toneladas, pero el agricultor dice, no, pues tengo que hacer 2 viajes, pues le meto 5 hasta 6, el doble de su capacidad de la pobre camioneta. Pues ¿qué va a pasar? Pues que va a forzar al motor. El motor tiene que desarrollar más potencia para mover esa carga y pues no está fabricado para eso. O un carro, ¿no? Un auto compacto, un sedán, soporta como hasta 1.5 toneladas de peso y ahí le metemos las cosas y todo y hasta 6 o 7 gente. Pues obviamente se dañan muchas cosas del carro, ¿no? Y acá igual, acá dice, pues está consumiendo tanto, pero no importa, le dejo. Lo que va a pasar, a lo mejor no se descompone así luego, ¿no? Pero el cable se va a ir calentando y eso va a ir haciendo que pierda su vida útil. Su vida útil se va a ir disminuyendo. Por eso es importante seguir las indicaciones, ¿no? Y sobre todo, también soporta hasta 60 grados. Les decía, si sobrepasamos esa parte, o sea, también les decía, como hace rato, del flujo eléctrico en la manguera, en el ducto, o en el conductor, pues va a sobrepasar esa temperatura. Y no sé si ustedes hayan tenido algún accidente de ese en su casa, ¿no? Pero el cable se empieza a derretir. Hasta el culo cuando lo vemos, oye, ¿qué le pasó al cable? Pues está todo derretido. Pues lo hicimos que circulara, o hicimos que circulara por él una corriente mucho más grande, ¿no? Y por eso el cable se empieza. Y si está juntito al otro, porque normalmente los conductos en la instalación eléctrica van juntos, pues se va a juntar con el otro cable y va a ser un cortocircuito grandísimo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahí ya tienen ustedes la respuesta, ya la vieron en el chat, qué bueno que lo entendieron. Ese que mencionan es el calibre correcto. Y bueno, ya nada más lo que yo les pongo ahí que lo indiquen, o así ya pueden poner ahí el calibre adecuado, puede ser el 8. No es el 8, ¿verdad? Pero como en la tabla no nos dice cómo lo indicamos, lo podemos subrayar o podemos ponerlo acá así, de esta forma, pero que señalen. No se les olvide señalar cuál es el calibre, porque eso es lo que se les pasa a muchos de ellos. Pues ya calculé pues ya sé, que vea el asesor cuál es. Ustedes tienen que seleccionar cuál. Si no seleccionan cuál es, pues se toma como no respondido, ¿verdad? Entonces, hasta acá dejamos esta parte. Voy a borrar y ya nos vamos a la parte final de nuestra actividad. Ya, como vieron, pues ya vamos resolviendo esta actividad. En la parte final ya viene un problema. Pues menciona que a la señora Mago se le descompone su plancha y la lleva a reparar con su vecino. Su vecino que dedica a la reparación, bueno, ve que la resistencia se dañó y hay que reemplazarla. Pero antes de reemplazarla, pues ve las especificaciones y viene nada más el dato del voltaje y la potencia. Entonces, para comprar la resistencia, pues él tiene que encontrar ese valor de resistencia solamente con estos dos datos. Entonces, bueno, ustedes ya les mostré hace rato precisamente varias fórmulas, la de Ohm, 3 fórmulas de Ohm y 3 fórmulas de Watt. ¿Cuál de esas fórmulas utilizaríamos? Acá nos está planteando un método, ¿no? Vamos a resolverlo primero por este método, que es un poco más larguito, y luego les muestro otro método. Entonces, dice acá que utilicemos las fórmulas revisadas. Esta fórmula
que tenemos acá corresponde a la ley de Ohm para encontrar el voltaje. Pero esta no la podremos utilizar. Si lo que quiero es encontrar el valor de la resistencia, esta resistencia, o sea, esta de acá, para encontrar R, tenía que hacer un despeje. Esta la paso acá, dejo B del otro lado de la igualdad, y esta la paso acá dividiendo, ¿no? Pero solamente tengo el dato del voltaje y el dato de la potencia. No tengo la corriente. Entonces tendría yo que encontrar primero la corriente, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace rato encontramos la corriente despejándola de acá, de esta fórmula de Watt? Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar el valor de la corriente, ¿sí? La corriente que es igual a la potencia, que ya está acá de este lado, y abajo voy a poner el voltaje. Entonces, a ver, ¿quién me dice cuál es la corriente de la plancha? De esta plancha de Doña Mago, ¿no? Que tiene una potencia de 1500 watts. Entonces, acá voy a sustituir este valor de la potencia que está acá y lo voy a dividir entre el voltaje, que es este, 127. A ver quién me da este valor de la corriente de la plancha. A ver, compañeros que tienen su calculadora por ahí, ¿cuál sería la corriente de la plancha? Ya uno la encontró y es Marta. Ah, Olga y Marta ya la habían encontrado. Qué bueno. Elvia también. Muy bien. Ya encontraron. Elvia y Olga nos dan hasta la unidad. Muy bien. Entonces ya tenemos la corriente en amperes que pasa por la plancha cuando está prendida, ¿verdad? Pero ahora, y con esta potencia, ahora este valor, este que tengo acá, lo voy a sustituir acá, ¿sí? En esta fórmula. Como ya también tengo el valor de la potencia acá, en esta unidad de volts, entonces voy a dividir esto que obtuvieron acá, bueno, acá voy a poner el voltaje en volts y la corriente que obtuvieron en amperes. ¿Cuánto les va a dar? Recuerden que la resistencia la vamos a encontrar en ohms. Por acá ya algunos nos están repitiendo. Ah, Clementina y Lesbita ya también encontraron el valor de la corriente. Recuerden ponerle unidades, ¿sí? Es muy importante acá en estos cálculos poner unidades, ¿sí? Porque si no le pongo unidades, pues puede ser que sea la resistencia, el voltaje o la potencia. Entonces, por eso es que hago mucho énfasis en poner un voltaje, amper o resistencia. Bueno, alguien ya lo encontró. Muy bien, Marta ya nos da un valor. A ver, ¿alguien más coincide con ese? Marta, Eresvita también ya lo encontró. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, hay dos resultados, a ver si hay otro tercero que coincidan. Y de esa manera, pues ya encontraron esto, ¿sí? Eso es siguiendo este método, ¿sí? Este método, primero determinando la corriente y después, ya que tengo el valor de la corriente, lo sustituyo en esta otra fórmula, que es de Ohm. En la fórmula de Ohm ya encontré el valor de esta variable desconocida, porque ya tenía una conocida, y encuentro mi resultado. Parece que todos llegaron al resultado. Entonces, ya nada más, ustedes van a hacer de tarea. Si están viendo este círculo, acá viene una fórmula para encontrar la resistencia, que es esto, que es la que les había mostrado hace ratito, ¿no? Acá en la ley de Watt. Esta de acá. Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre R. Puedo hacerlo también usando esa fórmula. Entonces, me voy a regresar. Acá está el ejercicio. Entonces, acá
tengo esa otra fórmula, potencia, para encontrar R, resistencia, que es también una de la segunda fórmula de la ley de Watt, va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia, ¿sí? Entonces voy a utilizar esta ecuación porque conozco el dato del voltaje, ya lo tengo acá, y el de la potencia. Entonces, a ver, ayúdenme encontrando el valor también de R, nada más que aquí el voltaje es elevado al cuadrado. Recuerden que cuando tenemos un número elevado al cuadrado, por ejemplo, 1 al cuadrado, va a ser igual a multiplicar este número dos veces por sí mismo, ¿no? Esto nos va a ser 1, ¿verdad? Pero es multiplicarlo dos veces. Tuviera yo 4 al cuadrado, es igual a 4 por 4. 4 por 4, 16, ¿no? Pero no se me confundan con el doble, porque el doble de un número sería ese número, pero multiplicado por 2. El doble de 4 es muy diferente de 4 al cuadrado. 2 por 4 son 8 y 4 al cuadrado son 16. Esto porque es un error muy común que comete. Bueno, ahora sí ya. Tenemos que el voltaje al cuadrado va a ser multiplicar este valor por sí mismo dos veces. Y lo dividimos entre la potencia, que es esto. A ver, traten de encontrar ese dato y díganme si coincide el resultado. Ok, hace rato alguien encontró, eres Vita, encontraste 23 por 62, pero no, ese dato no estaba correcto. Tenía que coincidir con el otro, por ahí algún error hay. Les decía, a lo mejor no hacen el cuadrado, sino el doble, y eso los lleva a otro resultado. Entonces, Marta ya lo hizo y ya comprobó que sí coincide. Entonces, ya nada más ustedes comprueben en su calculadora. Les decía, no se me confundan acá el doble con el cuadrado, porque no es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, de esa forma, pues ya resolvimos nuestra actividad integradora. Bien que no. Son algunas fórmulas, pero no está tan compleja como la anterior, ¿verdad? Hay que irse familiarizando con estas leyes de Ohm y de Watt y, y trabajarlas, ¿no? Entonces, a pesar de que ya resolvieron esto, vuelvan a repasar. Esto se aprende pues repitiendo y repitiendo, así que pues si no hay alguna pregunta extra, borro esto y pasamos ya a la parte final para concluir nuestra sesión. Bueno, el punto 3 dice, menciona tres ejemplos que se presenten en tu vida cotidiana de las leyes del electromagnetismo revisadas. ¿Qué leyes revisamos? Pues revisamos la ley de Ohm y la ley de Watt. Entonces, vean en su vida diaria, ¿dónde creen que se presenten estas leyes, estas dos leyes? Entonces, reflexionen, no googleen nada, yo les pido que lo reflexionen porque de esa forma, pues llegan al resultado, a madurar ese pensamiento que ya traían, ¿sí? Y también describan cómo esas leyes, la ley de Ohm y la ley de Watt, los benefician en sus actividades diarias, ¿sí? Entonces, estas son preguntas de reflexión que lo que tienen como objetivo es que todo eso que ya ustedes han ido resolviendo, pues lo reflexionen y lo comprendan un poco más, ¿sí? Entonces, hasta acá, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Estos recursos los comparto, ya algunos ya no me dio tiempo verlos para estar explicando, pero si utilizaron alguna referencia, por ejemplo, les puse algunos videos, pues los coloco acá como parte de mi trabajo, ¿verdad? Entonces, si ustedes solamente si utilizan alguna, colóquenla. Si no, pues no coloquen ninguna referencia. Y también no se trata de competir a ver quién coloca más. Se trata de colocar únicamente las que sirven, ¿sí? Bueno, bueno, Elvia, Marta y Erosvita dicen que no hay preguntas. Entonces, hasta acá le vamos a dejar en esta segunda sesión. Ya resolvimos gran parte, de hecho, casi toda la actividad, me faltan las preguntas. Entonces, échenle muchas ganas, trate de hacerlo y
No se confíen en enviar hasta el domingo porque ya saben que luego falla la plataforma. ¿No? Para eso estamos acá. Ese es mi objetivo. Y pues les digo, ya tantas veces que hemos dado este módulo, hemos visto he tratado de ir corrigiendo algunas cosas para que ustedes vayan comprendiendo. Entonces, en unos 20 minutos más tienen el video en la pizarra de sesiones y en el foro de novedades, algunos de los videos que vimos ahorita para que sigan comprendiendo todo esto. Bueno, por mi parte sería todo. Que tengan bonita noche, bonito fin de semana. Y creo que no me avisaron nada del día de asueto del lunes, pero nos vemos la siguiente semana, miércoles y viernes, para nuestras sesiones 3 y 4. Bonito fin de semana. Hasta luego.